Hoy tenemos una lección bien interesante, un tema que me parece importantísimo y es relacionado con algo que es fundamental para los negocios y se refiere al cliente. La lección 11 o el capítulo 11 del manual Haciendo Negocios de Acuerdo a la Palabra de Dios tiene por título Tratando a los clientes equitativamente. Recordemos que hemos estado en una serie de equitativamente, tratando a los jefes, tratando a los empleados y ahora toca el turno de los clientes, tratando a los clientes equitativamente. Y nos ofrece, para empezar, un par de lecturas. Deuteronomio 25, versículos 13 al 16, y luego Lucas capítulo 6, versículo al 31. Pero como lo hemos hecho, esperaremos a que el texto nos solicite esa lectura para entonces pedirle a Ladislao que la comparta para empezarla a desmenuzar. Arrancamos con el desafío, que es el planteamiento del tema, y nos dice esto que es tratando a los clientes equitativamente. Un personaje de la popular caricatura, Charlie Brown, expresó alguna vez, amo a la humanidad. Esa es la gente a la que no puedo aguantar. Y bueno, pues obviamente esto es un chiste, es un chascarrillo, porque es una contradicción de términos. No puedo amar a la humanidad si no tolero a la gente. Pero a veces parece que estamos en esa situación. Nos dice aquí el material, tal vez he escuchado alguna declaración parecida a esta. El mundo de los negocios es fantástico, o sería fantástico, si no fuera por la gente. Y bueno, sea cierto o no, parece que los clientes son un mal necesario, pues ellos son la verdadera razón de la existencia de cualquier negocio. De tal manera que si un negocio pretende prosperar, pues necesita clientes. No hay otra opción. Pero aquí me llama la atención que el manual se refiere a los clientes como un mal necesario. Y es algo importante y lo vamos a ver y lo vamos a profundizar. ¿Qué es un cliente? Desde una perspectiva cultural, pues entendemos claramente como cliente aquella persona pues que compra en un negocio, aquella persona que consume un producto. Y es interesante lo que nos dice el diccionario. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice lo siguiente: cliente o clienta. Atención, que aparece también ahí la versión femenina de la palabra. Cliente o clienta. Dice, persona que compra en una tienda o que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa. Asiduidad, una palabra dominguera y por Dios santo, que hoy no es domingo, pero vale la pena que simple y sencillamente entendamos que pues lo hace con cierta frecuencia. Persona que compra en una tienda o que utiliza con frecuencia los servicios de un profesional o de una empresa. Es la persona que está bajo la protección o tutela de otra. Esta es muy interesante, esta descripción, que es la segunda que nos ofrece el diccionario. Persona que está bajo la protección o tutela de otra. Y luego nos dice, como tercera definición, en la informática, un cliente es un programa o dispositivo que solicita determinados servicios a un servidor del que depende. Esto, atención, en la informática. Llama la atención que la segunda manera en la que está descrita esta palabra, pues no parecería en nuestro contexto algo que defina muy bien al cliente, una persona que está bajo la protección o la tutela de otra. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, digamos, raíz, la etimológica de donde viene nuestra palabra cliente, es la palabra latina cliens. Y la palabra cliens, increíblemente, significa una persona que está bajo la tutela de un patrón, que tiene a alguien que lo está socorriendo, a alguien que lo está ayudando. Y la palabra cliente tiene que ver con una sociedad o una asociación, un vínculo entre dos o más personas en donde una ayuda a otra. Esta es la idea original. En los cursos que imparto sobre el tema, me gusta definir cliente de la siguiente manera. Un cliente es toda persona que describe una necesidad y solicita
que sea satisfecha. Repito, un cliente es toda persona que describe una necesidad y solicita que sea satisfecha. Y con esta definición voy hacia dos conceptos. Número uno, si un cliente es toda persona que describe una necesidad, básicamente que dice, oye, yo necesito esto y estoy esperando que tú me ayudes, que tú sanes mi necesidad, entonces entendemos que hay diferentes tipos de cliente. Uno es el cliente que entendemos culturalmente, el cliente que reconoce que tiene una necesidad y que va a un lugar, a una tienda, a un comercio, con un prestador de servicios, con un profesional, para decir, tú tienes aquello que yo necesito y yo estoy dispuesto a pagar por ello. Dentro del argot de la cultura empresarial, hemos conocido a ese como el cliente externo. Una persona que es capaz, que está dispuesta y que regularmente hace un pago por la prestación de un servicio o la adquisición de un producto que tenemos, que comerciamos o que fabricamos. Pero si definimos a un cliente como toda persona que describe una necesidad, entonces vamos a ir a un concepto más amplio. Y en ese concepto más amplio vamos a encontrar que mis compañeros de trabajo también son clientes, porque también piden cosas, también tienen necesidades y solicitan que yo les satisfaga. Y entonces, en el argot de la cultura empresarial, a esto se le llama cliente interno. Esta lección está enfocada al concepto del cliente externo, dicho desde esta perspectiva. Sin embargo, yo sostengo, y me parece que aquí es importante decirlo, que para que una empresa, para que un negocio, para que una asociación, para que una organización tenga una buena experiencia con su cliente externo, necesita primeramente generar una buena experiencia con su cliente interno. Es decir, nadie da lo que no tiene. Si tú tienes una empresa, si tú trabajas en una empresa, si tú manejas una empresa y estás muy preocupado por tus clientes externos, lo primero que tienes que hacer es trabajar con tus clientes internos. Porque el cliente interno, es decir, esa persona que tiene necesidades para satisfacer finalmente al cliente externo, si no están siendo satisfechas, si no es escuchado, si no está recibiendo lo que está pidiendo, pues tarde o temprano el cliente externo va a ser afectado. Es decir, el secreto del servicio al cliente es el cliente interno. Y yo estoy muy convencido de él. Lo menciono simplemente porque en realidad, repito, esta lección va enfocada hacia el cliente cultural como lo entendemos, el cliente externo. Pero aquí nos dice el material algo importante y dice, parecería que el cliente es un mal necesario, pero luego dice algo que nos debe de llamar la atención. ¿Cómo debería de considerarlo? Puesto que ellos son verdaderamente la razón de la existencia de cualquier negocio. Bueno, les puedo decir por experiencia que algo que constantemente la empresa tiene que recordar es que se deben al cliente. Y me gusta presentarlo de la siguiente manera. Me voy a tomar aquí el atrevimiento de presentar esto, espero que se vea acá. Vamos a ver si ustedes lo pueden ver. Ahí está, ustedes deben de verlo en este momento. ¿Cuál es la razón de ser de una empresa? Una empresa nace como una idea. Las empresas nacen como algo intangible. Nacen como la idea de resolverle algo a alguien. Y resulta que ese alguien es la razón de ser de la empresa. Y pongo en paralelo lo que representa, por ejemplo, planificar unas vacaciones con respecto a lo que es una empresa. Si nosotros planificamos unas vacaciones, podemos tener en mente un destino que pudiera ser, por ejemplo, una playa. Aquí puse una imagen de Cancún. Me encanta Cancún y sin problema lo promociono. Pero pues lo hago simplemente porque me gusta, pero piensen en cualquier playa, la preferida de ustedes o el destino que para ustedes sea el mejor. Si yo estoy en la ciudad donde vivo, en este caso en Monterrey, y decido ir a Cancún, pues tengo que desplazarme porque no me teletransporto. Lo que tengo que hacer es hacer una estrategia para moverme desde donde estoy hasta el destino que tengo en mente. Y en este caso, pues lo más conveniente es tomar un avión. Suponiendo que este sea el caso,
el avión es el medio que me va a llevar a mi destino, pero el medio no es mi destino. El avión no es mi destino. El aeropuerto no es mi destino. Y esto es interesante porque aunque yo tomo tiempo, aunque yo tomo recursos para subirme a ese avión, aunque yo planifico subirme a ese avión y hago muchas cosas para subirme a ese avión no es mi destino, es solo el medio que me va a llevar hasta él. Una vez que estoy en el destino, con la familia, por ejemplo, pues comemos pues, a lo bárbaro, descansamos, estrechamos relaciones, es una maravilla. Esto hace que ese tiempo para nosotros valga la pena y regresamos, digamos, con la pila recargada, con el ánimo exacerbado, estamos contentos, estamos vigorosos y listos para continuar con nuestras labores. Desde esta perspectiva, el destino es muy claro y la consecuencia por haber estado en el destino es algo que para nosotros vale la pena todo sacrificio que se pueda hacer. Yendo hacia la empresa, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el medio y cuál es la consecuencia? Constantemente yo les pregunto a las empresas, ¿cuál es el objetivo principal de esta empresa? Escucho muchas cosas. Una de ellas es dinero. El objetivo de esta empresa es generar dinero. Y entonces yo digo, sin lugar a dudas, el objetivo de una empresa pues, debe ser generar dinero. Si no tuviéramos ese objetivo, entonces eso no es una empresa, es una organización sin fines de lucro, es una fundación. De hecho, he encontrado personas, planteles, gente del staff que de pronto sienten hasta vergüenza, literalmente lo digo, de decir, no, es que en esta empresa se pretende tener utilidades. Ah, bueno, si tú tienes conflicto con ello, renuncia, porque estás en el lugar equivocado. Esto es una empresa y se va a ganar dinero, sin lugar a dudas. Si eso te causa problema, vete a trabajar a una organización sin fines de lucro. Sin embargo, el ganar el dinero, obtener ese dinero, ¿es el destino hacia donde la empresa se debe de dirigir o es la consecuencia de haber llegado al destino? Muchos están confundidos y dicen, nosotros tenemos como objetivo, nuestro destino, nuestro enfoque es obtener utilidades. Yo sostengo que más bien eso es una consecuencia de haber llegado al destino. En muchas otras empresas, cuando pregunto, ¿cuál es el objetivo? Suelo escuchar respuestas como, bueno, el objetivo de esta empresa es producir tal producto o generar tal servicio. Eso suena muy bien. Sin embargo, la pregunta es si tienen razón. Porque si alguien dice, nosotros tenemos como objetivo producir tal cosa o tal otra, es como si yo le preguntara a alguien que qué piensa hacer estas vacaciones y dice, mi objetivo es irme al aeropuerto y subirme a un avión. Y obviamente ese no es el objetivo, ese no es el destino. Ese es el medio que te va a llevar al destino. Producir, comercializar, ofrecer un servicio es obviamente crucial, es importante, forma parte de lo que hacemos. Nos dedicamos a ello, pero no es nuestro destino. Es el medio que nos va a llevar al destino. ¿Cuál es el destino de una empresa? Y el destino de una empresa se llama cliente satisfecho. Habíamos dicho en algunas sesiones pasadas, de hecho en la primera de Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios, que el objetivo que un empresario cristiano debe de perseguir detrás de una empresa es glorificar a Dios. Esto es absolutamente real. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios? Sirviendo a otros. Sirviendo a otros de la manera en la que lo vamos a ver en esta lección. Una empresa debe de tener en mente que su destino, que su objetivo, que su Cancún es tener clientes satisfechos. Si tiene clientes satisfechos, entonces, en consecuencia lógica, pues la empresa va a subsistir, va a tener rendimientos, va a tener utilidades, va a ser una consecuencia lógica. Pero si hoy tengo ingresos, pero no tengo clientes satisfechos, cuidado, porque los ingresos tarde o temprano van a dejar de llegar. Si yo tengo clientes satisfechos, la consecuencia va a ser lógica. Y eso quiere decir que mi medio, que mi producto, que mi proceso está generando lo que debe de generar, me está llevando al destino. Esto que parecería obvio, en muchas empresas deja de serlo. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una psicosis en búsqueda del dinero o en búsqueda de la producción que hace que nos olvidemos del cliente. Y el cliente es la razón de ser de la empresa. Y es tan importante que vamos a encontrar que la Biblia habla categóricamente de lo que Dios espera que hagamos con el cliente.
quiero regresar a la lección. En este momento voy a moverme hacia la pantalla que tiene el material, ya lo tengo acá, y regreso a lo que nos dice el desafío. Dice, sea cierto o no, estoy repitiendo la mitad del párrafo, parece que los clientes son un mal necesario, pues ellos son verdaderamente la razón de la existencia de cualquier negocio. Y entonces hace un par de preguntas. ¿Cómo debería reaccionar ante un conflicto, por ejemplo, con el cliente? ¿Será verdad lo que dice un dicho muy conocido, el cliente siempre tiene la razón? Bueno, en la reacción vamos a discutir estos puntos y vamos a encontrar en el número 1 una lectura. Es de Deuteronomio capítulo 25, versículos 13 al 16, y le quiero pedir a Ladislao que nos apoye con esta lectura que nos va a permitir entender cuál es la naturaleza espiritual detrás de atender a los clientes en nuestros propios negocios materiales. Ladislao, si lo tienes, por favor, ayúdanos con esa lectura, por favor. Sí, claro que sí, Edgar. Dice así en la versión Reina Valera. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Correcto, muchas gracias. Fíjense que Deuteronomio 25 evidentemente está hablando de negocios, evidentemente está hablando del trato al cliente. No es una metáfora, no es una explicación de algo espiritual. Lo que está diciendo Dios en Deuteronomio a su pueblo, al pueblo de Israel, pues es que espera que sean brutalmente honestos. Y les está diciendo puntualmente que usen balanzas exactas. Es decir, que sean honrados, que sean cabales en lo que dicen, en lo que hacen. La balanza exacta, lo hemos mencionado ya en otras lecciones, pues tiene que ver con lo más obvio, que los kilos sean de kilo, que los litros sean de litro. Que sus medidas sean completas, que sean legítimas, que sean honrados, que estén verificados y que sean verificables sus procesos. Y dice el versículo 16, lo comparto acá de la Nueva Traducción Viviente, de Deuteronomio 25, todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Esto hace que nuestros negocios no solamente funjan como una cosa muy personal entre Dios y nosotros, sino que además hace y Dios utiliza estos negocios nuestros en los que trabajamos o que manejamos para bendecir a la gente. Y este es el asunto. Nuestros negocios se convierten en un instrumento que Dios utiliza para detonar bendición en un pueblo, en una comunidad, a la gente en general, porque en el negocio recibimos personas de muchas índoles, de muchas etnias, digamos, de muchos estratos de la sociedad. Y Dios no dice, bueno, con estos, ¿verdad?, que tienen estas creencias políticas o estas creencias religiosas, o con estos que tienen tal color de piel, con estos sé honesto, con los otros no, con aquellos haz lo que quieras, aquellos no me importan. No, Él dice, cuidado con tus pesas, cuidado con tus medidas, cuidado con lo que tú estás ofreciendo. Y entonces nos dice aquí la reacción. En Deuteronomio 25 se nos manda a ser honestos y exactos en nuestras transacciones de negocios. ¿Qué cree? Nos pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros al atender a nuestros clientes? Eso, que seamos precisamente honestos, transparentes, y eso es en realidad una bendición, ya no solo para nosotros, sino también para mucha otra gente. La implicación que tiene entonces nuestro negocio es mucho más trascendente de lo que nos podamos imaginar. Entonces, en la reacción, el segundo de los planteamientos nos lleva a una pregunta que ya nos hacía el material antes. ¿El cliente siempre tiene la razón? Y bueno, esta es una pregunta que tiene mucho sentido, especialmente en una cultura en donde hemos ido poco a poco aprendiendo
la importancia del cliente, al grado que es muy común escuchar como frase categórica, como una enseñanza de servicio al cliente, esto: el cliente siempre tiene la razón. Luego nos pregunta aquí el material, ¿por qué sí o por qué no? Bueno, la respuesta obviamente es, pues no, claro que el cliente no siempre tiene la razón. El cliente no es el experto en nuestro negocio, el cliente no es el experto en nuestro producto, el cliente no puede tener siempre la razón, ni que fuera Dios. Lo que quiere decir la frase que se utiliza culturalmente sí tiene sentido. La frase tiene que ver con la capacidad de darle un trato honesto al cliente y que aunque no tenga la razón, pues tampoco lo vamos a reprender por ello. Tengo nada más una duda, quiero preguntar si se me está escuchando sin problema. Sí, perfecto, muy bien. Continuamos entonces. La frase cultural, ojo, cultural, no bíblica, dice: el cliente siempre tiene la razón. ¿Quiere decir que siempre tiene la razón? No, quiere decir que aunque no la tenga, no lo hagas sentir mal, no lo avergüences, dale un trato correcto, dale un trato amable, educa al cliente. El cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué sí, por qué no? Pues no, la respuesta es no, pues porque no es perfecto, es un ser humano igual que nosotros. Y luego dice: ¿recuerda alguna vez donde debió aclarar si el cliente no estaba en lo correcto? Muchas veces. Pues realmente les puedo decir que a la hora de atender al cliente me he visto en muchísimos escenarios. Yo en lo particular, hablando a título personal, pues soy una persona a la que le encantan las ventas. Yo profesionalmente estudié comercio internacional y la carrera me enfocó hacia el trato con los clientes, inclusive en un escenario internacional, y he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de hacerlo. Algún tiempo viví en el sur de California trabajando para una empresa mexicana y mi labor era pues atender a los clientes, era visitar a los clientes, y me tocó de todos colores y de todos sabores, de muchas nacionalidades, muchos europeos radicados en California, porque estuve yo trabajando en el tema de la ropa, lo textil, y hay mucha gente europea, por cierto, muchos judíos metidos en el tema de los textiles. Y bueno, pues en ese sentido puedo decir que he tenido esa experiencia y me ha llevado muchas veces a estar en escenarios en donde pues evidentemente sé que el cliente no tiene la razón y hay que darle la información para que tome buenas decisiones. Sin embargo, el tema de la venta pues originalmente se me ha dado desde que tengo uso de razón. Lo recuerdo aún siendo niño, en alguna ocasión fui a hacer una tarea a la casa de un compañero de la escuela y vi que en el patio de su casa, un patio enorme, por cierto, eso allá en Aguascalientes, él tenía unas cajas que yo no supe exactamente de qué se trataba la cosa, pero le pregunté: oye, ¿qué son esas cajas? Bueno, resultó que era la cuestión esta de la miel, la apicultura. Llegaban las abejas, ahí tenía, no sé, panales, digo, desconozco bastante. El asunto es que recolectaban ellos miel y la ponían en unos frascos como de mayonesa, más o menos era la apariencia, sin ningún tipo de etiqueta, y se veía la miel increíblemente apetecible. A mí la miel no me gusta, pero yo vi el envase y dije: eso se debe de vender. Entonces le dije: oye, ¿y lo venden o qué hacen con ello? Y me dijo mi compañero: no, es para consumo nada más de aquí de la familia. Pues véndeme unos, ¿no? Yo le vi cara de comercio de inmediato y me vendió 10 frascos de miel. Bueno, yo salgo de la casa de este muchacho rumbo a la mía y cambaseando, tocando puertas, vendí los 10, llegué sin ninguno y no me importaba, inclusive porque en realidad ni siquiera me gusta la miel hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué me puse a vender? Pues porque me gusta, nadie me lo pide, nadie me tiene que estar exigiendo, se me da de manera natural. En el proceso de la venta, pues lógicamente muchas veces me he encontrado con que el cliente está diciendo, pues inclusive algo que es un poco lejos de la realidad, y otras veces está diciendo una verdadera barbaridad. Y entonces, pues sí he estado en el escenario de aclarar que el cliente no tiene la razón, pero he aprendido, y no ha sido ni rápido ni a la primera,
a hacerlo, digamos, de una manera diplomática, hacerlo de una manera en la que no ofendo al cliente. Por ejemplo, de pronto me ha tocado estar con, muchos saben que yo tuve una librería por mucho tiempo, estamos hablando de casi 15 años, y entonces yo me desviví en la librería, me encantan los libros, me encantaba venderlos, y pues de pronto llegaba a estar con diferentes tipos de clientes. Un cliente difícil que recuerdo en la librería, y muchos lo identificarán en sus diferentes negocios, es el cliente que se siente el todo, que se siente el experto. No, yo conozco ese autor, yo conozco ese libro, y siempre hay ese perfil. Ahora que yo entreno a vendedores, pues, salen esos clientes en todas partes. Y entonces, aquí hay un asunto importante. Cuando tú te pones en choque con un cliente prepotente, no, olvídate, se arma ahí el ring, se arma ahí el problema. ¿Por qué? Porque esas personas están buscando con quién confrontarse. Y entonces, ¿cómo al final resolver esto? ¿Cómo aclarar cuando el cliente no está en lo correcto? Algo que a mí me ha funcionado es de lo que dice el cliente, sacar algo bueno y apoyarlo y aprobar, decir, ¿sabe qué? Hay pocas personas que tienen tanto conocimiento como el que usted tiene. El libro que usted menciona en realidad es este otro. Es decir, comienzo con un halago y luego lo corrijo. Normalmente no tengo problema, porque el halago me abre la puerta. Un amigo me dice, contra el halago no hay defensa. Entonces, lo halago por algo correcto, no lo estoy inventando, no estoy siendo falso. De pronto destaco algo importante o interesante que tiene, se lo digo y luego viene la corrección. Eso que usted mencionó es cierto, pero de este otro libro. El libro del que yo estoy mencionando es este otro. Le agradezco la información y normalmente no tengo esa situación, digamos, de controversia, pero no siempre fue así, ¿eh? Me llegué a dar algunos agarrones muy interesantes. Vean lo que dice el punto número 3. ¿Todos sus clientes deben de ser tratados por igual o debe de ofrecer diferentes arreglos de negocios entre cliente y cliente? Aquí hay un asunto muy interesante porque pudiéramos pensar que, pues sí, para ser equitativos, pues hay que tratar a todos por igual y hay que ser, en ese sentido, brutalmente críticos. Pero me gusta aclarar que la equidad no implica uniformidad. Atención con esto. Equidad no implica uniformidad. Porque yo puedo tener, por ejemplo, un listado de precios de mis productos y si una persona hace una compra con mayor volumen, pues va a recibir entonces un beneficio, va a recibir un precio más cómodo porque está haciendo una mayor inversión. La falta de equidad sería que no todos mis clientes tuvieran acceso a ellos. Si tú me compras mucho, a ti sí te doy descuento y el otro, aunque me compre mucho, no se lo doy. Ahí yo no estaría siendo equitativo. Y entonces, soy equitativo al decir, esta es la tabla de precios para todos. El que compre aquí tiene este precio y el que compre tal volumen, el que sea, esto está abierto a todos, va a recibir un precio diferente. Entonces, si hay equidad, no hay uniformidad. Y entonces aquí nos dice el material, ¿cómo podríamos aplicar la llamada regla de oro mencionada en el Nuevo Testamento en varias ocasiones? Y aquí menciona Lucas 6:31. La regla de oro es muy sencilla, trata a otros como te gustaría ser tratado. Cuando hablamos acerca del cliente interno, cliente externo, nosotros debemos de saber que para empezar, nosotros somos clientes. Y nosotros como clientes tenemos también necesidades y nos sentimos muy mal cuando nuestras necesidades no han sido satisfechas. Entonces, tratemos a los clientes, a nuestros clientes, dentro y fuera de la empresa, exactamente como a nosotros nos gustaría ser tratados. Dice el punto número 4, y le voy a pedir a Ladislao que vaya preparando estas dos citas. Mateo 5, versículo 39 y 40, y luego vamos a brincar a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Vean lo que nos dice el punto número 4. Supongamos que siente que un cliente, ojo con esto, siente que un cliente le ha utilizado. ¿Cómo debería de responder? Considere los principios enseñados en Mateo 5 y en Primera de Corintios 6. Aquí está hablando acerca de un cliente abusivo. Yo sé que Dios me ha dado esta idea de negocio que es la solución de algo a alguien. Ese alguien es el cliente.
y entonces la razón de ser de mi negocio es el cliente. Yo trabajo para el cliente y yo trataré de hacer todo lo posible para que el cliente esté satisfecho. Pero resulta que hay clientes que abusan. Resulta que hay clientes que se aprovechan. Y entonces, ¿qué hacer? Aquí hay algo que nos dice el material que me llama mucho la atención y que lo vamos a complementar con otros pasajes bíblicos. ¿Qué nos dice Ladislao? Mateo capítulo 5, versículos 39 y 40. Sí, dice así, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Correcto, muchas gracias, Ladislao. Bueno, dicho así, pues parecería que nos está diciendo, si el cliente ha abusado de ti, ni las manos metas, déjalo, ya te dio una mejilla, ponle la otra. Quiero ser honesto, esta es una enseñanza muy reiterada desde los púlpitos cristianos, en particular cristianos evangélicos. Y es una enseñanza muy reiterada en la iglesia en general, pero lamentablemente sacada de contexto. Aquí este material que nos llegó la aporta como una respuesta al otro. Sin embargo, no me parece que en realidad sea una respuesta como tal. Y explico. Mateo capítulo 5 está hablando de un contexto que muchas veces ha sido mal interpretado. Vamos a ver lo que dice el versículo anterior al 39. Comenzó Ladislao diciéndonos, pero yo os digo, que son palabras de Jesús, no resistáis al que es malo. Dice, al que es malo. Antes pone la otra mejilla. Pero en el versículo anterior, en el 38, habla de una práctica judía en aquellos entonces muy, muy arraigada, y no solamente en Israel, sino en el mundo antiguo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, la ley del tailón. Estamos hablando de un principio que propició que la gente se cobrara, digamos, o tomara venganza por su propia mano. La justicia, por muchos años, pues no era en tribunales, eso no existía. Y entonces, bueno, había algunas reglas muy elementales de justicia rudimentarias, por decirlo de alguna manera, que con el tiempo se fueron ajustando. Y aquí Jesús dice, fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no, ya no echen mano de la justicia por su propia mano. Este es el asunto. Básicamente, lo que está diciendo Mateo capítulo 5, si vemos todo el pasaje, es no te vengues. Ese es lo que enseña Mateo capítulo 5. No te vengues no significa no te dejes. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Mateo 5 normalmente es interpretado como déjate, pero en realidad lo que está diciendo es no te vengues. No tomes la justicia por tu propia mano. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 7 es otro pasaje que ofrece aquí el manual, considerando que un cliente ha abusado de nosotros. ¿Qué dice este versículo, Ladislao, por favor? Sí, dice así. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Correcto. Bueno, ahí en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 7, está hablando de algo muy intenso que son las demandas entre creyentes. Y entonces, otra vez, así de entrada, nos está diciendo Primera de Corintios capítulo 6, si hay un pleito con otro creyente, no vayas a los tribunales, no demandes. La Nueva Traducción Viviente dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está para que, ¿por qué no se dejan estafar? Dice. Dicho así, otra vez parece indicar, como decir, déjate. O sea, ya un cliente está abusando, ni las manos metas. Primera de Corintios 6 tampoco está hablando de negocios. Primera de Corintios 6 está hablando de asuntos de la iglesia. Está hablando de asuntos internos de la comunidad de cristianos. Y lo que está diciendo Pablo es, qué vergüenza que ustedes en su comunidad cristiana ya se están peleando al grado que tienen que ir a los tribunales seculares para buscar que los ayuden. Es un pésimo testimonio. ¿Quién
en su sano juicio va a querer hacerse cristiano. Digo, estoy parafraseando demasiado a Pablo, pero es la idea. ¿Quién va a querer hacerse cristiano si los cristianos están peleando entre ellos? Y honestamente es una vergüenza, y es una vergüenza que pasa hasta nuestros días. De tal manera que el asociar 1 Corintios 6 con el abuso de un cliente no es necesariamente de lo que estamos hablando. 1 Corintios 6 está hablando de asuntos internos de una comunidad, de una congregación, de una asamblea cristiana, de un grupo de cristianos. No es algo de negocios. Ahora, luego dice aquí el material, ¿qué otros pasajes se podrían aplicar a este tipo de situaciones? Les animo a que noten estos dos. El primero de ellos es Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Esto es el modelo bíblico de una reconciliación. Vamos a suponer que en nuestro negocio tenemos un problema con una persona que es un creyente. Este creyente, por ser un creyente, comienza a abusar, comienza a no pagarnos a tiempo o ni siquiera pagarnos, asumiendo que pues somos hermanos en la fe y entonces vamos a recibir una consideración especial. Está como aquel que la hermana de la iglesia le manda al hermano carnicero a su niño a pedirle fiado 1 kilo de carne. Llega el niño y le dice, oiga, soy el hijo de la hermana fulanita. Dice mi mamá que si le manda fiado 1 kilo de carne. Y entonces el carnicero le dice, no, porque somos hermanos en la fe, no hermanos en la carne. Pero bueno, ese es un chistorete. El asunto es que no está muy lejos de la realidad. Muchos cristianos sí abusan de la condición fraternal que hay en una congregación para de pronto ir al negocio y decir, fíame, dame, regálame, etcétera. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Mateo 18, versículo 15 al 17 habla acerca de un modelo bíblico de reconciliación. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, una persona, es un creyente en la fe, es un miembro de la iglesia, peca contra mí, y esto es general, incluido, entonces aquí sí puede entrar el negocio, repréndele tú y él estando solos. Si te oye, ojo, dice, has ganado a tu hermano. La idea de que yo lo reprenda, más allá de que pueda, digamos, recuperar lo que me debe o lo que sea, la idea es que él se reconcilie con Dios, que él esté bien con Dios. He ganado a mi hermano, él está restablecido. Ojo, versículo 16, mas si no te oyere, toma un contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, ya no voy solo, ya voy con testigos para que quede claro lo que le estoy diciendo. Si los escucha, entonces, qué bueno, ya él fue restaurado. Pero si no lo oye, entonces dice, dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. En el contexto de Mateo 18, lo que nos está diciendo es, si una persona tiene un comportamiento no apropiado para un cristiano, díselo. Si persiste, lleva testigos. Si persiste, dilo a la iglesia. Casi dice, échenle montón. Pero si después de eso persiste, entonces es muy probable que esa persona ni siquiera sea cristiana. Tenle por gentil, tenle por publicano. Es posible que no pueda comportarse como un cristiano porque no lo es. Entonces, aquí sí está hablando, si se fijan, no es una, déjalo. Si está abusando a alguien de ti, no le digas nada. No, interven, dilo, ponlo en su lugar. Y hay un pasaje en donde vamos a ver un miembro muy destacado de la iglesia que echa mano de la ley. Digamos, a lo mejor el equivalente a una demanda de nuestro tiempo. Esto es Hechos capítulo 22, versículo 25, hablando del apóstol Pablo. Dice en el texto, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Resulta que Pablo es un ciudadano romano y en este momento es aprehendido. Y en Hechos 22 dice que la autoridad, pues no es para ver de qué se trataba la cosa, en lo que, como decía Pancho Villa, primero mátelo, después virigüe. O sea, aquí primero dale una buena escarmentada, azótelo, o sea, golpéenlo, y luego vemos aquí por qué fue detenido. Y entonces cuando va a ocurrir esta salvajada en contra de él, cuando
va a ser, digamos, violado el derecho de Pablo, vean lo que hace, no pone la otra mejilla. Quiero ser claro en esto. No dice, no, está bien, ya, denle duro hasta ver oscuro. No, no, no. Pablo en ese momento dice, a ver, yo soy ciudadano romano. ¿Es correcto lo que van a hacer conmigo? No, de hecho nos dice el pasaje que la gente dijo, no, espérame, no podemos hacer esto con él. Básicamente lo que estoy diciendo es que Pablo echó mano de la ley no bíblica, de la ley romana, pues para no permitir una injusticia sobre él. Y entonces, en concreto, ¿qué deberíamos hacer nosotros hoy si hay una persona que está abusando de nosotros? No permitirlo, bajo ninguna circunstancia. Eventualmente pudiéramos llegar inclusive a demandarlo, sí, categóricamente sí. ¿Por qué? Porque así como Pablo aquí echó mano de la ley, es un recurso del que podemos echar mano. Yo diría, no debe de ser nuestra primera instancia. Nosotros debemos de depender de Dios, nosotros debemos de buscar primero que nada la dirección de Dios, y Dios ha dicho, mía es la venganza, y muchas veces Dios dice, pon el asunto en mis manos y se acabó, y si así lo dice, adelante, y Dios nos va a dar la paz. Pero otras veces Dios nos va a llevar a dar pasos, como lo vemos en Mateo capítulo 18, y como lo vemos acá con el apóstol Pablo en Hechos 22, simple y sencillamente porque así conviene para su propósito. No es correcto que esta persona siga siendo inclusive de piedra de tropiezo para otros, y Dios nos puede llevar a intervenir inclusive legalmente. Se fijan que la relación con el cliente entonces no es nada sencilla. Dice el punto número 5, y ese es un tema por sí mismo. Algunas veces se ofrecen incentivos, muy linda palabra. Algunas veces ofrecen incentivos para asegurar un contrato. ¿Es justificable sobornar a un cliente para ganar en los negocios? Muy bien. Quisiera aquí hacer una pausa. Ofe, ¿tenemos preguntas? Si tienes la posibilidad de abrir tu micrófono y decirnos si tenemos preguntas, es el momento antes de irnos con esto y cerrar. Adelante. Sí, mira, dice Patricia Serna, no me quedó muy claro la frase, la equidad no implica uniformidad. ¿Hubiera otra situación de la que se explicó? Sí, la frase es realmente muy sencilla, es lo obvio. Es decir, el ser equitativo no quiere decir que voy a tratar a todos igual, porque no todos están en la misma capacidad o en el mismo derecho. Si yo tengo un cliente que me compra 3 y tengo uno que me compra 300, pues entonces voy a ser equitativo si los dos tienen acceso, por ejemplo, a una misma escala de descuentos. Soy equitativo, pero no soy uniforme, porque al de 3 le doy el descuento de A3, que básicamente no le toca descuento, y al que me compra 300, bueno, a ese le doy un descuento. Entonces, ¿fui uniforme? No, le di diferente, pero sí fui equitativo, porque si el de 3 me comprara 300, bueno, accedería al mismo descuento que el otro. Entonces, esa básicamente es la idea. Gracias por traerlo a la luz. ¿Alguna otra pregunta, Ofe? No, Edgar, ninguna. Perfecto. Vamos a cerrar con esto. Es bien interesante el cierre, fíjense. Estamos hablando del cliente y algunas veces dice, ¿será justificable sobornar a un cliente para ganar en los negocios? Vean estas citas. Quienes están anotando, puse acá 6 citas que van a complementar mucho esta respuesta. La primera de ellas es Éxodo 23:8. Dice, no recibirás presente. Utiliza aquí la palabra presente, que normalmente significa regalo, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. La palabra que utiliza acá el texto bíblico, la palabra presente, sí quiero decir presente, que es la palabra regalo, viene de la traducción de una palabra hebrea que es shashat. Honestamente no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es la palabra shashat. Y esa palabra que ahí es traducida como presente, en otras partes va a ser, y en muchas de hecho va a ser traducida como cohecho, que básicamente significa soborno. Entonces, dice, no recibirás presente, no recibirás soborno, no recibirás cohecho, porque el presente
el soborno, el cohecho, ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Eso nos manipula, por decirlo de alguna manera. Otro versículo, Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Básicamente dice, Dios tiene por sello que Él no se deja sobornar. Si somos sus hijos, entonces hagamos todo lo posible por parecernos a Él. Otro, Deuteronomio 16:19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Fíjense, en el otro versículo se refería a Dios, aquí nos lo está diciendo a nosotros, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 27:25, maldito el que recibe soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Y yo espero que ahí donde nos estás escuchando digas amén junto con nosotros. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos, refiriéndose a los hijos de Samuel, por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y el último que tengo de los varios que hay en la Biblia sobre el tema es Proverbios 17:8, en donde, a diferencia de lo anterior, aquí nos va a hablar positivamente del soborno. Vean lo que dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. ¿Qué nos está diciendo Proverbios? Pues la realidad, el que echa mano del soborno, pues no lo hace para martirizarse, lo hace porque encuentra negocio detrás de ello, encuentra beneficios, sí, pero son beneficios a corto plazo. Nosotros debemos de tener una visión a largo plazo y vivir no solamente para la vida presente, sino en realidad vivir para la eternidad. Y me voy al final, en donde dice la aplicación personal, en el último párrafo. Recuerde Mateo 5:16, que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y aquí el material agrega esto, lo pone entre corchetes. Tus clientes, así alumbre vuestra luz delante de tus clientes o de nuestros clientes, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces nos hace una pregunta y con esto cerramos. ¿Hay algunos cambios que debamos de hacer en nuestro negocio, en la manera en la que tratamos a nuestros clientes, para que estos clientes al final terminen honrando y glorificando a Dios? Yo creo que es una buena pregunta y al final es un enorme desafío. Muchas gracias a todos los que participaron, gracias a Ladislao por las lecturas que nos ha compartido, gracias a Ofe por las preguntas. No sé si hay alguna más, si la hay, adelante Ofe de una buena vez. Aprovecho para darle las gracias a Keren, ella acaba de publicar la lista para que la consideren, para que vayan, para que se anoten, para que se registren. Quienes no estén recibiendo el maná de lunes, ahí solicítenlo. Quienes ya lo estén recibiendo, ya no pongan su teléfono, no pongan el correo, no pongan nada. Y bueno, Ofe, ¿alguna pregunta? Ninguna, Edgar. Gracias. Pues gracias a ti y gracias a todos. Que descansen, que pasen una noche extraordinaria. Estén atentos, pronto vamos a tener una reunión aquí en Monterrey. En breve les avisamos la fecha para los que están acá en Monterrey o la zona metropolitana. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche. Estamos en contacto. Bendiciones.